bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Pues los que hayan visto mi canal desde hace ahora casi 2 años sabrían que este canal tiene como objetivo pues conectar India con América Latina y con España. Y hoy en el curso, con el motivo de esto, tenemos un invitado muy especial, Marcos González Gaba. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Siddharth? Muy bien, aquí en Buenos Aires, un gusto estar contigo. Pues muchas gracias por estar aquí, Marcos, y aceptar nuestra invitación de estar aquí en este canal. Marcos González Gaba es licenciado en periodismo desde la Universidad del Salvador y es máster en comunicación internacional desde la Universidad de Chengchi en Taiwán. Habla el chino mandarín de manera fluida y desde 2010 interviene en proyectos binacionales entre China y Argentina, ya sean gubernamentales o privados, en sectores como transporte, energía, infraestructura, alimentos y agricultura, asociaciones y adquisiciones. En 2021 fundó la revista Reporte Asia, el primer portal de noticias sobre Asia en castellano, y para mí personalmente es un gran placer presentaros a Marcos porque la revista de Marcos Reporte Asia ha sido muy amable de colaborar con mi canal Español por Dentro y nosotros hemos estado publicando artículos de diferentes estudiantes de la India sobre su experiencia de estudiar español o cualquier otro aspecto cultural de la India, y es el esfuerzo y es el motivo de conectar India con América Latina. Así que muchísimas gracias de nuevo, Marcos, por estar aquí. Y sobre todo, pues me gustaría saber cómo es la situación de COVID ahora en Argentina. La situación de COVID en Argentina está bastante controlada, Siddharth. Estamos pasando por la etapa del control de la pandemia a nivel social. Vamos a decir que pasamos por varias crisis en términos de la transmisión y el tránsito social que tenía el virus, pero Argentina fue muy veloz en temas de vacunación. En promedio, con otros países del mundo fue veloz. India ayudó muchísimo porque compramos una vacuna india, así que finalmente estamos vacunados con una vacuna de producción india. Y bueno, estamos todos mucho mejor que hace unos meses. La gente usa barbijo solamente en lugares cerrados, en lugares públicos al aire libre no hace falta, y te diría que la vida está volviendo lentamente a lo que conocíamos en 2019, en términos relativos, porque han pasado muchas cosas que han cambiado el país directamente, temas económicos, vamos a decir, que no son igual que en 2019, ya que han sufrido muchos sectores a partir de la pandemia, como en todo el mundo. Así que estamos bien en temas de salud, porque no hay tantos contagiados, o porque no hay tantas cifras altas de personas fallecidas, pero te diría que estamos todavía, como muchos países, en la pospandemia, más la guerra con Ucrania, más la inflación que está en aumento, más los precios de los servicios en todo el mundo que están en aumento, el gas, la electricidad. Eso impacta también en Argentina, así que es un momento muy especial en todo el mundo, creo yo. Bueno, sí, claro. Y ahora, Marcos, como dije antes, que pues, el enfoque de esta entrevista va a ser tu revista, Reporte Asia. Pero antes de pasar a hablar de esta revista, me gustaría preguntarte qué les atrae de la India a los mexicanos. Yo creo que ha habido una muy fuerte influencia de la cultura de la India a través del yoga. Te diría que esa es la influencia más importante que tiene India en el mundo, tal vez, pero en Latinoamérica muy importante a partir de los 60s y 70s. Y a partir de eso la influencia cultural de la India y de la espiritualidad de la India. Te diría que esa es la prioridad número uno en cuanto al conocimiento. Después el turismo, el tema de conocer la India, finalmente poder encontrarse con ese lugar que, como te digo, tiene mucha influencia espiritual y de conocimientos ancestrales. Entonces creo que ese fue el primer aproximamiento y la primera aproximación. A partir de ahí también empezaron a haber muchos negocios de tela, muchos negocios de venta de decoración, muchos negocios de venta de indumentaria,
muchos negocios relativos a cultura de la India, a venta de consumo, a venta de elementos de la cultura india, desde ropa a muebles, a muchos otros. Así que a partir de ese encuentro entre la India y Occidente, creo que la cultura tuvo fundamentalmente un rol de acercar las dos partes, acercar a los dos pueblos. Mucha gente ha viajado a la India por el yoga, y como te digo, a partir de eso se han generado negocios de otro tipo, que creo que con la India todavía faltan desarrollar en muchísimos casos. Creo que es un mercado que está por desarrollarse, eso es algo que dicen muchas personas. También la figura de Mahatma Gandhi es muy importante en Latinoamérica. Te diría que también cuando uno le pregunta a alguien por la India, lo más probable es que diga que conoce a Gandhi. Y si no, el yoga, y si no, toda la cultura india en general, o lo que uno puede entender, que es muy poco además, porque también tengo que decir que otra de las que atrae de la India es el desconocimiento activo todavía, y hay que explotarlo. No hay realmente mucha información. Después tenemos obviamente Bollywood y toda la cultura más moderna de la India, te diría desde el 2000 en adelante, con la globalización. También se han acercado muchas personas a la cultura de la India a partir de Bollywood, y a partir de eso te diría que a muchas cosas, porque se hicieron famosos actores que después trabajaron en Hollywood y que hoy son globales, y también música. Bueno, han habido elementos que han acercado a las dos partes, algunos para mayor desconocimiento, otros para mayor conocimiento, pero estamos, creo que las dos partes, buscando entendernos mejor, y obviamente que el arte y la cultura son frentes que siempre están cuando hay una conexión entre dos pueblos, ¿viste? Siempre hay una conexión comercial, pero también en general una conexión entre las culturas. Pues muy bien. Ahora, pues, Marcos, me gustaría preguntarte por qué es importante que América Latina sepa noticias de la India. Bueno, creo justamente porque la India es un país, bueno, 1.400 millones de personas, con necesidades muy importantes en términos de consumo diario de alimentos y de energía. Entonces, creo que Argentina como proveedor de alimentos y de energía, y te diría que toda Latinoamérica como proveedor de alimentos y de energía, ya tiene un rol que cumplir con la India. Y creo que la India también tiene un rol que cumplir con América Latina en todo lo que es transferencia tecnológica, que la India es muy moderna y tiene mucha tecnología propia y de avanzada, inclusive espacial, y también tendría que aportar inversión. Creemos que la India va a ser un inversor más importante de América Latina. Ya lo es con varios países, especialmente con los que tiene tratados de libre comercio, como Chile. Bueno, son países con los cuales empiezan a haber más intereses estratégicos en común. Pero si lo vemos desde México hasta la Argentina, todos podemos hacer cosas con la India. La India también es un país pujante, con una clase media en crecimiento, con nuevos intereses, por ejemplo, el de estudiar el idioma español, que hace poco tiempo seguro no era tan común, y eso tiene que ver con que también la India se está abriendo a culturas diferentes. América Latina es muy interesante para la India por todo esto, porque es un mercado para sus productos, para su tecnología, para sus marcas, para sus patentes, para sus logos, y lentamente hay una influencia de lo que es la cultura india más moderna. Bollywood es la primera influencia, pero te podría hablar de otras que tienen que ver con querer acercarse un poco más a la India más actual, te diría a lo que hoy es la India, que es muy diferente a lo que era hace 10 años y hace 20. Hoy es una potencia mundial, es un líder global, cada vez importa más lo que dice el presidente indio, cada vez importa más qué va a hacer la India con respecto a diferentes fenómenos. También la India es importante porque es una democracia, entonces es un modelo atractivo del que podemos aprender mucho. Y así te podría decir por qué en muchos casos es importante hablar de la India. Creo que cada vez más es importante hablar de la India por todo esto, porque hace falta conocer a los jugadores dentro de la India, conocer quién es quién, saber en qué sectores del país hay qué industrias, en qué lugares está el comercio, en qué lugares están las finanzas, quiénes son los jugadores importantes, qué empresas son las que más exportan, qué
empresas son las más aptas para hacer negocios internacionales. Conocer a los actores más valiosos de la India, que la India tiene una industria súper importante de lo que es la cinematografía, conocer quién es quién en esa industria, hacer un mapa de la India. Yo pienso que en los próximos años va a ser muy importante, porque va a haber cada vez más gente interesada en esa cultura, en estudiar, en ir a la India, y de la India para este lado también en enviar alumnos, que haya intercambios culturales en persona. Eh, Todo esto va a pasar en los próximos 20 a 30 años, así que por eso creo que para el empresariado argentino y de América Latina en general, tanto para otros sectores, conocer qué pasa en la India en lo cotidiano es muy importante. Por supuesto que es una misión enorme, porque la India es un mundo en sí mismo, con 1.400 millones de personas no es fácil de cubrir, pero creo que hacia adelante hay elementos que son valiosos para tener en cuenta, como el de la economía, las finanzas y los jugadores más importantes de la cultura y de los negocios internacionales. Pues muy bien. Marcos, mi siguiente pregunta es, como tú eres del periodismo y has estado en este campo desde hace muchos años, ¿qué papel puede jugar la prensa en desarrollar relaciones entre India y América Latina? Bueno, yo particularmente como periodista lo veo, obviamente, desde un punto de vista muy personal. Creo que el periodismo tiene un rol fundamental que cubrir o que cumplir en este sentido, que es el de la información. Cada vez hay más información en el mundo, cada vez la información es de menor calidad por una lucha entre volumen o cantidad y la propia calidad. Gana el volumen, hay mucha información, pero falta información que ayude a orientarse, falta información que ayude a entender. Entonces el periodismo creo que tiene que tomar el rol de ser un Sherpa, alguien que te acompañe en el camino, alguien que quiere que ese camino sea más luminoso. Y en ese sentido tiene que ayudar para mí en el conocimiento mutuo entre los dos países. Como periodista, yo creo que más periodismo genera más negocios y menos periodismo genera menos negocios. Quiero decir que más periodismo, más intercambio de información, más conocimiento mutuo va a generar más calor, va a generar un ámbito en el cual hablar entre sí de negocios es más común, tiene más sentido. En sí, el periodismo, como lo planteamos desde Reporte Asia, es periodismo, es relaciones públicas, es una plataforma de comunicación, es una plataforma de negocios, porque el periodismo es en sí mismo una empresa y creemos que nuestro trabajo va a ser más perfecto en cuanto podamos complementarlo con, por ejemplo, relaciones públicas. Creemos que ese es un elemento muy importante. Quiere decir que el periodista es un agente de relaciones públicas, es una persona que tiene que tener interés comercial en que se acerquen las partes. Y solamente el interés es ese. Después el negocio o no en el que pueda participar, creo que el negocio es el de la información. Después tener fuentes confiables desde las empresas importantes desde las que trabajar. Entonces creo que si no hay periodismo, obviamente que están las embajadas y están las agregadurías comerciales y otros organismos, pero no son suficientes y no generan información y no generan conocimiento y no generan estudio. Con esto también te quiero decir que para mí una redacción es un think tank. Una redacción es un think tank. Tenés que tener especialistas en los temas, tenés que tener gente que los estudie, que los siga. El seguimiento de los temas es tan importante como cubrirlos. Si no, realmente uno termina solamente siguiendo la agenda de los medios internacionales, que cambia cada 24 horas o menos, y los temas van variando y no se los sigue. Creo que también entre los periodistas que hacemos Reporte Asia, que hay muchos académicos, profesores universitarios y profesionales de la información en general, lo que buscamos es transformar al periodista en un especialista y que además tenga su propia red de contactos, su propia red de elementos comerciales, su propio conocimiento sobre el mercado, que su opinión sea valiosa en términos de la orientación que le puede dar a una entidad para acercarse a otra, a un gobierno para acercarse a otro, a una empresa para también acercarse a otra. Creemos en el periodismo como un nexo valioso, porque hay que manejar la información con respeto y darle a la información el lugar importante que tiene. Y creo que eso solamente lo puede hacer un periodista. Bueno, pues muy bien. Y ahora la pregunta, creo que más importante de esta entrevista, ¿no? ¿Cómo originó la revista Reporte Asia?
Bueno, gracias por hacer esa pregunta. Reporte Asia en sí es una inquietud que empezamos a tener con amigos, con colegas, vamos a decir, del mundo de los negocios y de la información, sobre un nicho que estaba vacío, que es el nicho Asia. ¿Por qué decimos que el nicho estaba vacío y que hay una oportunidad? Porque si uno analiza la inversión extranjera en América Latina, en la mayoría de los casos, los países de Asia están entre los primeros 10. Entonces, tenés que considerar que cada vez es más estratégica la inversión asiática, que cada vez es más estratégica la inversión, perdón, la influencia de la cultura de esos países, que cada vez hay más cercanía entre, entre esos países y que no hay periodismo sobre esos países. ¿Cómo puede no haber periodismo sobre relaciones importantes, estratégicas, en las que hay empresas multimillonarias de una capacidad impactante con posibilidades de realmente cambiar la geografía, la economía y la forma de los países de los que somos parte? Entonces, ¿por qué no se habla de eso? Bueno, porque no hay especialistas, porque los especialistas están desorganizados, porque no hay una comunidad que se encuentre en Internet para seguir estos temas. Y estoy hablando de temas que pueden ir desde Bollywood y la cultura del K-pop en Corea, hasta temas de empresas, infraestructura y la bolsa. Vamos a decir que la influencia es total y que el frente que intentamos cubrir es todo eso. Entonces, durante la pandemia, cada uno con su proyecto, cuatro socios, empezamos a pensar en la idea de armar Reporte Asia, para cubrir este espacio vacío, esta agenda vacía, que solamente se puede además encontrar en inglés. Por ejemplo, si yo quiero saber qué pasa en la India, tengo que ir a medios en inglés en general, que, bueno, construyen esa agenda a partir de su mirada en inglés del mundo desde otro punto geográfico. Entonces, faltaba una mirada desde Latinoamérica o desde Hispanoamérica, Iberoamérica, que incluye también a España, porque también tenemos nuestro sector España en Reporte Asia, porque hablamos del mercado iberoamericano o hispanoamericano. Y bueno, creemos que todo lo que es el mercado americano o iberoamericano es un solo país, que es el país de habla hispana, y que ese país está atravesado por la misma coyuntura o el mismo conflicto o la misma posibilidad con Asia. Entonces, cada país que uno revisa de Hispanoamérica está atravesado por la misma situación con Asia. Grandes inversiones, grandes posibilidades de hacer cosas a futuro, potencialidades, también problemas, vamos a decir que han habido en este encuentro entre las culturas de Asia y Hispanoamérica muchos problemas o encuentros no tan felices, que también hay que estudiar, hay que estar al tanto de por qué los fracasos y por qué los éxitos. Finalmente, el 1 de junio del año pasado, lanzamos Reporte Asia, así que estamos a punto de cumplir un año y estamos muy satisfechos con el tráfico que estamos obteniendo, con la influencia que estamos generando, con la agenda que estamos empezando a generar. Nuestro objetivo es que a quién se, a quién se destina Reporte Asia como una lectura, a empresarios, a gobierno, a entidades gubernamentales, a empresas, a ONGs, a ministerios, a departamentos especializados, a universidades, a alumnos de relaciones internacionales, a personas dedicadas a las relaciones con Asia, a estudiantes de asuntos internacionales con foco en Asia. Es decir, lo que vemos es que hay mucha gente dedicada a Asia, mucha gente que quiere entender Asia, pero que si no sabe hablar inglés no puede acceder a la agenda de esos países. Y por otra parte, hay muchos medios a los que uno tendría que acceder, desde los japoneses a los coreanos, a los indios y demás. Nosotros proponemos darles un pantallazo diario de lo más importante. Y después en redes sociales intentamos complementar con un poco más de cultura y de sociedad. Pero básicamente intentamos que en el día a día una persona de habla hispana pueda entrar a Reporte Asia y tener un pantallazo de lo que fue más importante en cada uno de estos países. También hablamos del sudeste asiático y tenemos la agenda, digamos, enfocada en China, Japón, Corea, sudeste asiático y la India. Ese sería nuestro mundo. También Australia y Nueva Zelanda cuando se genera algo importante desde allí, y también los países de Medio Oriente cuando se genera algo importante desde allí que tiene relación con Asia. Pero bueno, para resumírtelo, Reporte Asia es
la idea de traer al idioma castellano en español una agenda que hasta el momento estaba poco atendida, que no tenía consideración en castellano, y el objetivo es que a partir de ahora más lectores puedan contar con la plataforma para sus intereses personales y profesionales. Por ejemplo, una empresa argentina o de la América Latina que está buscando una inversión de una empresa específica en un país de Asia, debería saber sobre esa empresa, debería saber sobre su balance comercial, debería saber cómo fue el balance del año pasado, debería saber sobre su estado financiero, porque de esa manera entiende si esa sociedad va a ser funcional o no. Y sorpresivamente, mucha gente se acerca al lado opuesto para hacer negocios sin información. Y no es entrar a una página web, es tener un historial de esa empresa, es tener un análisis, es saber a partir de un periodista que se dedicó a estudiar qué otras asociaciones tienen con otros países, por ejemplo, o alguien que empieza aquí a estudiar, no sé, yoga, que quiere empezar a saber un poco más, quiere empezar a entender cómo es el pensamiento de los indios, quiere empezar a saber desde la cultura cuáles son los autores más importantes, o cuáles son las películas más importantes, o cuál es la actualidad de la cultura en la India. No es fácil encontrar esa información. Entonces creo que lo que buscamos es eso, que desde el empresariado, desde el gobierno, podamos ser una fuente de material para que ellos puedan entender mejor en castellano a estos países. Claro. Bueno, ya has contestado parcialmente mi siguiente pregunta, que era de qué tipo de noticias espera Reporte Asia desde la India. Así que dijiste las películas, ¿no? Y otros aspectos de la India que espera Reporte Asia para que el público que esté escuchando y viendo este video pueda saber y es posible escribir sobre estos aspectos para Reporte Asia. Sí, por supuesto. Es más, quiero agradecerte por la colaboración que hemos hecho y tú nos has ayudado muchísimo a poder seleccionar, identificar en la India personas para que escriban en Reporte Asia. Nos has enviado amablemente su información, los artículos y seguimos publicando porque han sido muchos quienes han enviado esta información amablemente. Les agradezco a todos ellos y la verdad que creo que es una colaboración histórica. Aunque parezca pequeña, yo no creo que haya en otros países previamente un medio publicado en forma regular las columnas escritas en español por estudiantes de castellano viviendo en la India o personas que lo hablan por haberlo estudiado o no en una universidad, pero que lo conocen muy, muy bien. Y a partir de esa experiencia empezaron a aparecer cosas impresionantes para mí en lo que yo iba viendo de las columnas. El interés por el castellano es un interés también por pensar de una manera diferente y por sentir de una manera diferente y por abrirse a un mundo con una influencia que es atractiva para los indios. Porque hubo un artículo que me pareció muy interesante, una mujer que decía que cuando habla en español no pide permiso, como que va para adelante y que gana el espacio que quiere ganar con más seguridad. Bueno, eso es muy lindo. Es decir, que una persona por estudiar un idioma gane confianza y se sienta más segura de sí misma, porque se le genera en sí misma la idea que el español es más libre para que ella se exprese en temas emocionales o de personalidad, es muy interesante, porque rompe con las reglas de la sociedad propia, genera nuevas cosas, genera un ímpetu diferente, justamente creo que la experiencia que ya hemos logrado es muy linda y lo más atractivo sería poder seguir replicándola. Creo que los temas que nos interesan a nosotros tienen que ver con cultura. Creo que hace falta mucha información sobre Bollywood como una fuente de influencia de la India muy importante, que mucha gente sigue además en América Latina porque le interesa mucho esa cultura. Y además tienen otros nichos ustedes de cine, no solamente de Bollywood, sino que hay otras industrias que habría que conocer un poco más. Y la cultura en general es muy atractiva, el tema del turismo es muy atractivo, así que también te diría que son los temas en los que habría que enfocarse, turismo, cultura,
tradición, arquitectura. Imagínate con la arquitectura que tiene la India, conocer los nombres de los arquitectos más importantes de la India, para que se estudien en América Latina, para que se consideren más las estructuras de la India y cómo era el pensamiento indio en términos de esa información, ¿viste? De la información sobre arquitectura, de la información sobre el diseño, temas sobre las religiones de India, muy, muy importante también entender la multiplicidad que hay de religiones en India. Como te digo, y después para mí importante temas económicos. Entender un poco no solamente más de la economía de la India, sino de las empresas más valiosas. Acá se conoce mucho Tata como una empresa india muy importante, pero te diría que no se conocen 10 empresas indias. ¿Y cómo no se conocen 10 empresas indias importantes? Si las hay y son jugadores globales. Bueno, esa falta de información implica menos negocios, porque vos no estás preparado para hacer negocios si no sabés qué está pasando en el mercado con el cual querés hacer cosas. Por ejemplo, de China se sabe mucho ahora. Hay mucha cobertura de temas chinos, especialmente desde el Marcos, COVID en adelante, que la gente supo que es Wuhan. Pero no hay de Mumbai, no hay de, sí. sí, es que creo que se retrasa la voz un poco. Creo que la red por tu parte está un poco retrasada. Puede ser, puede ser. Ok, pero vale, está bien. Creo que ya hemos entendido efectivamente lo que querías responder a esta pregunta. Y bueno, pues estamos Excelente. al final de esta entrevista, Marcos, y la última pregunta es una pregunta más personal, ¿no? Que para ti, ¿has estado en la India alguna vez? No, no he No. estado en la India. Ok, Y uno de mis hermanos sí estuvo allí y la recorrió, estuvo 6 meses, ok. llegó a los Himalayas, y bueno, tengo sus fotos como una manera de verme acercado, pero con todo gusto algún día estaré por Bueno, esos pagos. pues siempre estarás bienvenido cuando vengas a la India. Así que me gustaría preguntarte para terminar esta entrevista, ¿qué aspecto personalmente te encanta más de la cultura india? ¿Y por qué? A mí particularmente las artes marciales, No. eh, porque yo estudié mucho Kung Fu chino y aprendí que todo venía de la India, que todo ese conocimiento venía de la India originalmente. Entonces, particularmente cuando me empecé a acercar a la India, me empecé a acercar a la tradición de las artes marciales y así también a todo lo que es el budismo y toda la influencia de la India en Asia. Y creo que esa fue la primera puerta para entender la India como la cuna de la cultura asiática, que después se transformó en otras culturas que también son en sí mismas antiguas y que tienen sus propias características. Pero mucho llegó de la India, el famoso también la ruta de la seda, toda esa conexión que existía antes entre China, la India, el Medio Oriente, ¿no? Toda esa información fue tal vez la que a mí más me interesó porque yo venía de estudiar China, entonces creo que llegué a la India a partir de China como si fuese la madre de mucha de esa cultura. Y ese fue mi interés principal, especialmente te diría las artes marciales, que creo que son también un elemento, un aspecto de India muy interesante sobre el cual se podría también indagar un poco más. Bueno, muy bien. Y yo creo que también es que había un artículo que se publicó, ¿no? En la reportaje hace unas semanas de un estudiante indio Kush Devar, ¿no? Sobre el Malavidya, una tradición marcial de la India. Y yo, pues, yo invito a mis lectores que lean este artículo en la revista de reportaje y os sería muy interesante, creo. Así que, pues, muchas gracias, Marcos, por dar esta entrevista y por compartir con nosotros tus opiniones y la opinión de Proteastía y todo lo que tiene que ver con relaciones entre India y Argentina y también de India y América Latina. Así que muchas gracias y gracias a los que hayáis escuchado
y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Chao, hasta luego. Ha sido un gusto.